día de hoy estamos muy visitados. Nos acompaña Carolina, ella es la coordinadora del proyecto Conflict a nivel nacional, Carolina Maya. Y está con ustedes también Diana Bernal, ella es nuestra otra facilitadora. Ayer no alcanzó a llegar, pero va a estar toda la mañana con ustedes. Ella enseguida les va a contar qué temas va a orientar esta mañana. Y ahorita, más tardecito, va a estar también María Cristina Dónde, ustedes la conocen. En la parte de atrás tenemos dos personas de PSB. Ellos son las personas que están encargadas del metacorpate, ¿sí? Que ayer se les contó que este proyecto tiene ese componente de las TICs. Entonces ellos van a estar, la idea es que estén con nosotros desde esta hora hasta las 10 de la mañana y van a hacer transmisión en directo para la plataforma. O sea, enseguida voy a ir a enviar un mensaje a los demás compañeros, a los otros 1.500 y pico de docentes que están al igual que ustedes en esta jornada de capacitación, y ellos van a poder mirar qué están haciendo ustedes desde Medellín. ¿Sí? Entonces, bienvenidos nuevamente. ¿Sí? Los dejo con Carolina, que les va a hacer un pequeño saludo y cristiano y muchos éxitos para el día de hoy. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Pues en primera instancia darles las gracias por haber aceptado esta invitación que Profices quiere hacer, una invitación a que trabajemos conjuntamente, que trabajemos en equipo para mejorar todos esos procesos que estamos haciendo día a día en el aula de clases, y agradecerles también por haber puesto todo su compromiso, su dedicación, y porque sabemos que con ustedes vamos a hacer un muy buen trabajo y podemos sacar adelante todas las metas y todos los propósitos. Ustedes son ya parte de la familia Profit, los mundos tomamos así, y pues esperamos que sigamos haciendo un trabajo que trascienda este año, que siga mucho más allá, porque pues esto no cesa con la capacitación, sino con lo que cada uno de ustedes haga en el aula de clases y en esta institución educativa. Felicidades a ustedes y muchísimas gracias. Perdón, una cosita pequeña. Aquí al lado afuera están los baños. ¿Sí? Cualquier cosa que se les ofrezca, vamos a estar en equipo y a rato los vamos a estar acompañando. Entonces, bienvenidos. Con Dianita van a estar muy bien. Diana también tiene el sello fácil, así que vamos a la fila. Muchas gracias. Voy a empezar con Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Diana Bernal, yo soy comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en semiótica y hermenéutica del arte de la Nacional y magíster en educación con énfasis en desarrollo humano y valores de la Universidad Externado de Colombia. Hace muchos años trabajo en docencia universitaria, esta es mi área, mi trabajo, sé poco de educación básica y de educación media, pero en este ejercicio que me han llamado en los últimos años a ser capacitador de capacitadores, pues me ha acercado un poco a este universo de la educación básica y la educación media. Vamos a trabajar en esta mañana dos temas en particular. Un primer tema alrededor de la lúdica, lo cual pues hace como complicado el asunto, diría yo, pues que la sola palabra promete demasiado. Yo espero que nos acerquemos como a una reflexión sobre la lúdica y alguna pequeña experiencia, pero como digo, pues me parece, y leyendo el módulo, pues todo lo que dice allí, como del deber ser de un maestro que utiliza la lúdica como una manera de trabajar, pues es un reto muy imponente cuando uno está acá. Y bueno, esto que dicen que obras son amores y no buenas razones, pues sería como necesario trabajar de una manera lúdica. Eso espero yo. Vamos a hacer mínimamente por este tema de la lúdica dos talleres hasta las 10:30 de la mañana, que creo que es la programación. Luego tenemos un descanso de 20 minutos y luego vamos a trabajar el tema de la educación ética. Esas son como las dos
las dos ámbitos en los que vamos a trabajar esta mañana. Ya en las horas de la tarde ustedes van a trabajar con María Cristina, educación en valores y clima educativo. Ese sería como el plan de trabajo de hoy. Y mañana volvemos juntos. Yo trabajo con ustedes, resolución de conflictos y proyectos pedagógicos de aula. Me ha contado María Cristina, pues primero que como lo ha hecho muy juiciosamente Claudia, ella les había pedido el favor de que nos pongamos gracias Diego, un letrerito con el nombre, y yo les agradecería que lo hiciéramos, pues te puedo prestar cinta. Por acá hay un regalito. Ya les pasamos los regalos. ¿Quieres una tabletita virgen? Como ustedes no estaban. Entonces me dijo María Cristina dos cosas, que habíamos hecho este ejercicio de pedir que trajésemos el nombre, y que ella ya les había hablado en un primer momento sobre lo que se debe hacer con relación al proyecto pedagógico de aula. Como ese es el tema que yo voy a trabajar en la mañana de mañana y en las sesiones siguientes, pues quisiera insistir sobre la necesidad de que ustedes ubiquen unos compañeros, un tema, un área de trabajo en la que se quieren desempeñar. Insisto, pues ustedes conocen bien la dinámica de los proyectos pedagógicos de aula. Yo esperaría que propongamos una serie de proyectos que vayan, digamos, como en relación con estos temas: resolución de conflictos, clima educativo, educación en valores, formación ética, lúdica. ¿Cuáles fueron los dos que vieron mañana? Desarrollo humano. ¿Vieron uno? Desarrollo humano. Entonces, digamos, como en esos 6 ejes de trabajo, ustedes pueden tomar la decisión y decir: en mi institución educativa quisiéramos trabajar con relación a este tema y estamos pensando en un proyecto de aula que se desarrollaría más o menos así y así. Como ustedes han visto en el módulo introductorio, ¿alguien lo tiene por ahí? Sí. En la página, el módulo introductorio, en la página 127, yo creo que no habría problema. O sea, como ustedes creo que tienen los grupos de jóvenes, uno preferiría que fueran 9 meses. O sea que el número 5, para mi entender, es un número bastante manejable para las reuniones, para la dinámica, pero pienso que tampoco sobrepasa la cantidad. En la página 127 del módulo introductorio nos están preguntando, pues se llama este anexo la ficha técnica para la sistematización de los proyectos pedagógicos de aula. Y allí se pregunta cuál es el municipio donde se desarrolla o se desarrollará. Porque la idea es, hay proyectos que ustedes ya traen en curso y los pueden presentar como el proyecto pedagógico de aula, ¿no es cierto? Pero hay proyectos que ustedes todavía no han empezado a desarrollar y que tienen la idea de que se pueden hacer. Pues acá pueden decirlo así: ¿dónde es el municipio donde se desarrollará? ¿Cuál es el establecimiento educativo? ¿Cuál es el título del proyecto? ¿Cuál es el objetivo general que tendría?
quiénes son los docentes participantes, cuáles son los grados escolares que intervienen en el proyecto, cuáles son las líneas de articulación con los ejes del proyecto PROFIT, que es lo que les acabo de decir, las 5 líneas de articulación, un resumen, y digamos que por lo menos para mañana queremos llegar hasta ahí. Bueno, les digo, estoy haciendo este enunciado porque es muy importante que ustedes lo estén pensando para mañana y que en el transcurso de esta mañana o de esta tarde consultemos cosas y dialoguemos cosas sobre ese proyecto, porque para nosotros se considera como un elemento muy valioso del final, digamos, de este trabajo. Yo quisiera empezar leyendo con ustedes esta crónica de mi maestro Luis Tejada. Luis Tejada es considerado el padre de la crónica en Colombia. En este texto habla de un tema que tiene que ver con este asunto de la lúdica o con el tratamiento teórico que hacemos acá alrededor de la lógica. Y el texto se llama El trabajo. Tiene un epígrafe que dice: el remedio es trabajar. Carlos Vázquez, Telegrama sobre la crisis. En todas las mitologías, el trabajo es considerado como una maldición del cielo. El hombre, desde las edades remotas, ha simbolizado su ideal de vida en una quimérica palabra: paraíso. Pero la primera condición que se requiere siempre para que ese paraíso sea verdaderamente paraíso es que no haya necesidad de trabajar en él. Nadie se figura que en el paraíso se pueda cargar piedra en zurrones o llevar contabilidades, manejar maquinaria. No, los que están en el paraíso han de ser ante todo unos seres ociosos que viven extendidos sobre la grama o sentados bajo los árboles, con frutas al alcance de las manos y llenas de paz las almas. La humanidad ha concentrado en esa bella fábula todo su sueño de felicidad. Felicidad que debe ser la única, perdurable y completa, puesto que está basada en la pereza, el instinto más firme, noble e indestructible en el hombre. Los tipos de la perfección suma que la imaginación concibe, los dioses, son personalidades eminentemente perezosas, que o permanecen estáticos en sus tronos de nube o se divierten entregados a juegos ociosos o a placeres sibaritas. Entonces la pereza es en cierto modo una virtud esencialmente divina. Pero ¿qué son los dioses? Son simplemente hombres perfectos en un sentido ideal. Por eso, entre el tipo terrestre, el más puro, el más elevado, el que más se acerca a esa perfección, es el que tiene más arraigada y frecuente la virtud de la pereza. El vagabundo, el gitano, el mendigo, voluntario y algunos aristócratas de pura sangre constituyen dentro del mundo actual los últimos conservadores de la gran dignidad humana y de la tradición del ocio como cualidad suprema que nos dejó la civilización antigua. Yo sé que trabajar es necesario según el orden de las cosas que se ha creado y que se hace desgraciadamente cada vez más indestructible. Pero eso no quiere decir que trabajar no sea mala costumbre, una de las peores costumbres que pueden adquirirse. Ante todo, trabajar no es bello ni digno, ni siquiera conveniente, al mismo tiempo que hasta en una aceptación mística significa humillación y relajamiento del orgullo viril. El trabajo constituye el gran elemento degenerador de las razas, de las fábricas, de las oficinas, de las minas, de los laboratorios, de los bufetes. Salen las legiones de neurasténicos, de miotes, de tuberculosos, de mancos, de locos, de raquíticos, de melancólicos, de histéricos, de tantas categorías de enfermos que llenan las ciudades modernas. Sin embargo, esta capacidad exterminadora no es realmente un argumento en contra del trabajo, como la muerte de los soldados no lo es en contra de la guerra. La diferencia esencial que hay entre el trabajo y la guerra es que el trabajo es una actividad oscura y forzosa, algo en lo que hay que encorvarse y sufrir para alcanzar al fin objetos innobles y mezquinos: alimentarse, vestirse, acaparar oro. La guerra, en cambio, puede hacerse o no hacerse, y esa libertad de elegir
deja a salvo la dignidad humana. Además, la guerra es más bella y más viril mientras tenga menos razón de ser y menos objetivos persiga, porque evidencia simplemente un capricho, un arrebato de la voluntad soberana del hombre. Yo confío, está escribiendo en 1920, yo confío en que el porvenir que se anuncia traerá para los trabajadores una disminución gradual del trabajo y un aumento proporcionado de paz y de divina ociosidad. Hasta ahora se ha trabajado mucho en un afán insensato de acumular millones, pero en una forma todavía vaga está llegando a las gentes el convencimiento de que tener demasiados millones es una circunstancia no solo inútil, sino evidentemente peligrosa. Hay que esperar en que al fin llegará al mundo una saludable cordura. Todos nos convenceremos de que lo más espiritual, lo más hermoso y noble será luchar al menos lo estrictamente necesario para llevar una existencia modesta y sobria. Entonces nos aficionaremos un poco al delicado placer de no hacer nada y nos convenceremos de que en realidad no se debe perder el tiempo trabajando tanto. Hoy voy a desaplicar la idea de que no hay que trabajar tanto. Pero sí, en el texto teórico que ustedes tienen allí, que yo espero que puedan leer detenidamente, se habla mucho como de esa idea de lo productivo y lo que está, digámoslo, en el terreno del ocio. Y se habla, también se hace como ese enunciado del origen mismo de la palabra escuela. ¿Cuál es la etimología de la palabra escuela? ¿Alguien sabe de dónde viene esa palabra? ¿Qué quiere decir escuela? Schola, en latín, significa eschola. Es estar afuera. Eschola significa lugar de ocio. Mientras los otros trabajan, nosotros estamos en la eschola. O sea, ese es el escenario para el ocio creativo que decía López Santos. Pero el sentido de la escuela es un sentido alrededor, digamos, del concepto del ocio, alrededor de la idea de no productividad, que digamos ha sido como una de las luchas más importantes en este tipo de temas. Yo tendría temor de que usáramos mucho tiempo en este ejercicio, pero no quisiera hablar sobre la lúdica sin hacer un ejercicio. Entonces les invitaría a que dejen los cuadernos a un lado y se pongan de pie. Hagamos un círculo de pie y, como les digo, hagamos el ejercicio lo más rápido que para todos fuese posible, que siempre somos varias personas, podemos terminar. Se dice pues dentro de este tema que la mejor manera de despertar la curiosidad intelectual, que se llama como el placer por la motivación intelectual, son las preguntas. Y todos sabemos que lo más difícil en la vida es hacer preguntas. Vamos a hacer el ejercicio de hacerle una pregunta a alguno de los compañeros o compañeras que está presente en el sitio. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Yo le paso a Mónica la pita y le hago una pregunta. Le pregunto a Mónica un asunto cualquiera. Mónica recoge la pita y no responde, sino que le pasa la pita a uno de los compañeros que tome ella la decisión, le hace la pregunta. Cuando ella pasa la bola completa, se queda con un pedazo de la manija para que quede hecha la red. Cuando terminamos las preguntas, empezamos las respuestas y deshacemos la red. Vamos devolviendo la madeja de lana.
importantes. Oiga, la pregunta es libre. Voy a preguntar lo que quieran y del tema que quieran. Pero dos condiciones. Que no sea cerrada, es que la respuesta no sea sí o no, ¿no es cierto? Deben ser preguntas abiertas. Y la segunda, que no sea repetida. ¿Sí? Toda pregunta debe ser, digámoslo así, una pregunta nueva. Y vuelvo y les digo, les pido el favor de que lo hagamos de la manera más rápida posible, que pensemos en la pregunta y en a quién le vamos a pasar la piola. Por favor, haces una pregunta a alguno de los compañeros. ¿Cómo le hacemos el amigo? Maribel, quisiera que contaras cuál es tu formación pedagógica. ¿Qué le vas a preguntar a Claudia? ¿Usted es la que viene del CASESA? ¿De la cerrada? No, es para... me gustaría saber, en cuanto a la educación, cuál ha sido como la diferencia o las cosas positivas y negativas que has como de pronto comparado con Antioquia en tu departamento. ¿Cuál es la pregunta, Carlos? ¿Qué expectativas tienen con el trabajo que estamos realizando con Profit? Luis, quédate conectado con la opción para que no... Luis, ¿qué opinas de la educación en Colombia? Lina, ¿qué tipo de formación se debe brindar hoy día a los niños y a los jóvenes? Recuerda tu pregunta. Adiós. Ojalá con gusto. ¿Cuál ha sido como son dos preguntas? ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en educación, pues? ¿Y cuál ha sido la peor experiencia? Claudia. ¿Cuál es la pregunta, Gloria? ¿Cuál crees que es el papel fundamental de la escuela actualmente? Pero la que sigue que Y la escondió por mí. ¿Qué concepto tienen de la docente que habla de apoyo? Y debe devolverse porque siempre por encima. Si les pido el favor de que recuperemos Pita para que quede templada. Yo te doy. ¿Consideras que todas esas capacitaciones nos enriquecen en el aula? Aquí no veo. Piedad. ¿En qué áreas del saber se sienten mayores fortalezas en la escuela y por qué? Sandra, ¿cuáles son las características de un verdadero maestro? Piedad. ¿Qué piensa el pasar un proyecto Profit y por qué?
para que le alcance a todo. Vale. O sea, ¿cuál es, si jalas más, cuál es el que más tienes que jalar? ¿Tú llevas? Ya. Mira acá. Ya, existe la pregunta fuerte. Para que dé más nada. Marta, ya te hicieron la pregunta para poder ser un buen directivo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué opinión te merece el directivo docente que tienes? Porque estás en la docencia y no en otra profesión. ¿Cuál es tu pregunta, Patricio? Doris. ¿Qué esperas de la política colombiana en cuanto a como el juego, aprendiste cuando estabas estudiando y nunca vas a olvidar. No te descuides porque encima lo que haces es nada. ¿Cómo manejan la inclusión educativa en sus instituciones? ¿Cuáles son los principales objetivos de la inclusión? Creo que vamos a seguir pasando la cuerda imaginaria. No, pero ahí todo se puede encontrar más. Ya sabemos templar más. Es trabajo en equipo. Every día en esta mesa y ¿cuál es tu pregunta? Cuéntanos una anécdota que hayas tenido últimamente en educación. Podemos seguir con la cita imaginaria para el profesor. Algo más negativo. Alba. Bueno, para María. ¿Cuál es el profesor que más recuerdas por algo positivo y el que también recuerdas por algo negativo? ¿La escuela o la universidad? Pues eso. No recuerdo el nombre. Liliana. Liliana, quisiera que compartieras con nosotros cómo integrar tú la lúdica. Yo estoy como te entusiasmo ayer estuve en la reunión. ¿Cómo integrar tú la lúdica a tu vida cotidiana? Una pregunta, Liliana. Por allí tenemos varios preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo ha sido el apoyo de los directivos en tu escuela? Cuando la capacitación
sido la experiencia más significativa a través de su docencia? Es de la sala. ¿Ya está? Sí. Bueno, entonces, ¿qué opina de la mala formación de los alumnos en su institución o en otra parte? ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel. Pueden llamar San Miguel. Los últimos 3 gobiernos en nuestro país han considerado la educación, y mucho antes, como un déficit fiscal, ¿cierto? Y que es un hueco lo que produce al país. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cuál es la diferencia entre la educación hace 20 años y la ¿Qué expectativas tenías antes de iniciar tu labor como docente? Si las has cumplido o todavía las tienes por ahí en pensamientos. Veremos. ¿Qué estrategias pretendes utilizar cuando vayas a transmitir a los compañeros que no pudieron asistir a la capacitación todos los conocimientos que adquieras en el programa de formación integral de Cumbres? ¿Quién falta? Solo yo. Me gustaría saber cuál es su proyecto de vida y saber si lo has cumplido. ¿Y solo? Voy a decir una cosa pequeña antes de desbaratar la red y de responder a la pregunta que me acaban de denunciar. Quisiera decir que me ha parecido muy interesante el ejercicio de ustedes de acercarse para recuperar fichas. Me parece muy bonito, pues he hecho este ejercicio muchas veces y muy pocas veces las personas tienen la voluntad decidida de que el asunto funcione, porque el mal trabajador siempre le echa la culpa a la herramienta y dice que no hay con qué hacer el ejercicio, entonces dejémoslo así. Quería resaltar como ese asunto. Son preguntas muy profundas todas, muy complejas y existencial como las que me han hecho a mí, ¿no es cierto? Pero mi propuesta es que lo respondamos de la manera más sintética que sea posible para cada uno y para cada una. No podría hacer el sentido, pues digo, es que el facilitador no haga preguntas, usted no podría hacerle preguntas a nuestra nueva compañera. Al final la ponemos a bailar en la mitad de la cosa. Que se cuenten a bailar. Que muestre si los puntos nodales de esta red son suficientes. O yo me tiro ahí a ver si está bien. Me estás preguntando por mi proyecto de vida. Pues insisto, es una pregunta bastante profunda. Yo creo que toda mi vida de niña quise escribir. Esa fue, me gustó escribir desde el principio, pero para mí la docencia ha sido una manera de escribir en colectivo o de escribir a más manos, que me ha parecido como esa experiencia, y yo creo que cada vez siento más cercano el cumplimiento de ese sueño infantil, digámoslo, como de trabajar en la literatura, escribiendo o haciendo cosas, que es lo que hago hoy en día. ¿Qué te preguntaron? Bueno, a mí me preguntaron qué estrategia utilizaría para la multiplicación. Bueno, primero que todo, tener siempre en la mano los materiales que nos han entregado, ¿cierto? Y explicarle a mis compañeros, utilizando las mismas herramientas
o más herramientas que han utilizado las multiplicadoras con nosotros. Pero importante el material. Yo diría que la manipulación del material sería importante y sería la principal estrategia que yo utilizaría. Y tratar también de que ellos tengan el módulo que nosotros tenemos en cada encuentro, que tengan una herramienta a partir de eso. Le preguntaron si siguen vírgenes tus expectativas. A ver, las expectativas, cuando inicié pues, mi labor docente, en cierta medida diría que un 50% se han cumplido, ya que cuando inicié lo que más me daba temor era pues como el enfrentarme a los estudiantes, mirar si yo era capaz de transmitir los conocimientos y que ellos me entendieran. Realmente considero que esa parte, a la hora de transmitir mis conocimientos, los niños, no pues excelentemente ni pues lo máximo, pero yo creo que me doy a entender y que ellos cumplen con las exigencias que yo les propongo, e igualmente también aprendo mucho de ellos. La pregunta que la compañera Liz me hizo fue qué diferencia se encontraba entre la educación de hace 20 años con la de ahora. A mi punto de ver o de comparar, pienso que hace 20 años el docente sí existía. El docente era más valorado. Tenía como más apoyo, se preocupaba más como la formación y creo que encontraba más apoyo a nivel familiar. Hoy en día podemos ver que los estudiantes casi no tienen acompañamiento familiar y no nos apoyan mucho en las decisiones que tomamos. Bueno, la pregunta que compañero San Miguel me hizo era que qué pensaba de lo que el gobierno decía sobre que la educación era un déficit fiscal. Considera la educación como pues yo pienso que entonces el gobierno no le está dando el valor que realmente se merece la educación, ¿sí? Mire que la educación es tan importante como cualquier otra profesión, por decir, como un médico que se necesita para la salud de las personas, quien nos cure, quien esté pendiente de nosotros. Y tal vez la educación es más importante que eso. Debería dársele la importancia que realmente merece la educación en este país y de poquito en poquito irse rescatando y cambiando ese pensamiento. Bueno, de lo que me acuerdo que la compañera me preguntó, de que cómo considero la educación en mi institución. Pues primero de hablar en general, la educación es un proceso integral como lo es de todo el mundo, que es de todos. Padres de familia, profesores, sociedad, y nos dejaron el trabajo todos. Entonces, eso es lo complicado, eso es lo que ha dificultado nuestro labor durante mucho tiempo. La pregunta que me hizo Luisa Fernanda, de cómo considero yo la ayuda de los directivos en los proyectos. Pues ha sido buena, pero sin embargo les hace falta como unirse más con nosotros, darnos más explicación y darnos más atención. Bueno, la pregunta que me hizo la compañera, que es lo que más me ha gustado, a ver, más que compartir conocimientos con los muchachos, es el poder estar y compartir con ellos muchas experiencias, el poderlos escuchar, porque me ha tocado pues como trabajar con estudiantes con muchas dificultades, entonces ha sido muy bien como escuchar lo que ellos piensan y de una u otra forma tratar pues como de ayudarles a buscar soluciones. Bueno, la pregunta que me hace la compañera es cómo integro la lúdica en mi clase de para comunicar a los niños. Siempre pienso y me coloco como en el lugar de ellos y de saber que uno también como estudiante se cansaría todo el tiempo haciendo las mismas cosas y pues como la actividad monótona. Procuro variarla, procuro mirar qué juegos puedo adaptar acorde a las actividades
pensando en que ellos haciendo aprendan. O sea, siempre el juego tiene una intencionalidad y es el aprendizaje. Entonces mirar cómo a través de ese juego, a la vez que mi estudiante se divierta, también aprenda. Y se la goce también. Que disfrute ese espacio de aprendizaje. Bueno, la compañera me preguntó qué profesor me había marcado más en la universidad, de forma negativa y de forma positiva. De forma positiva, el profesor que me marcó se llama Julio Mateo, de la Universidad de Antioquia. El profesor era muy enigmático al momento de enseñar, y siempre nosotros quedábamos a veces como en la lista. Era como muy hermenéutico, era como pues, difícil a veces de interpretar, pero no nos daba todo masticado. Entonces nos dijo, profe, ¿por qué no me explica un poquito más? Que ya como 30 años dando clases en la universidad, entonces a veces los profesores también, y en la medida que vamos estudiando más, nos elevamos más, entonces a veces cuesta que los estudiantes no me entiendan. Entonces el profesor decía, yo no les puedo dar a ustedes todo masticado, yo les doy la semilla y ustedes dependen. Y el día que lo fui a calificar como mejor profesor, ese semestre fue el profesor que ganó pues, como la calificación a cada profesor. Y el profesor que quiero olvidar y no he podido, porque también es un profesor que sabe mucho, no lo voy a decir el nombre, también es de la universidad. El profesor sabía muchísimo, pero todo lo que sabía lo utilizaba para hacer sentir mal a los estudiantes, sobre todo a los de la normal. Decía, a mí me pidieron dar clase, me pidieron dar clase en la normal, y no en la normal porque la normal es solamente me enseñan a hacer dibujos, pero vienen aquí y no saben interpretar, no saben hacer nada. Entonces todo lo que sabía era pues utilizado para que a uno lo hacía sentir. Para eso lo hemos hecho. Bueno, la pregunta que me hace Tania es una anécdota que ella ha tenido con muchos estudiantes. Tenía un estudiante llamado Pablo y la mamá lo sobreprotegía mucho, le hacía las tareas, le compraba los cuadernos, cada que ahí se le quedaba, es que mi mamá no me compró el cuaderno, es que mi mamá no me dijo que había resuelto esa planilla, es que mi mamá, bueno, súper protegido. Y un día, en el equipo de él, había un reguero y un reguerito ahí, el profe, mira, se le está pegando algo a Pablo ahí. Pero Pablo, ¿qué pasó? Dijo, es que yo traje un helado para el descanso. Entonces él estaba de helados. Es que yo traje un helado para el descanso. Esa es la neta. Me pregunta que cómo será el proceso de integración en esta institución. Yo trabajo en una escuela rural. En la escuela rural tenemos todos los grados, todas las materias y todos los niños pues, de la vereda. En la institución donde yo trabajo no he tenido así pues muchas dificultades, procesos pues, para llevar a cabo la integración total. Tengo niños con cierta dificultad de aprendizaje, pero son cosas pues, que ellos pueden ir como superando con la compañía de otros niños, con su diario vivir, pero no así pues como tan marcadas de un retrato severo, de un síndrome de Down, que uno diga, Dios mío, ¿qué hago? No me ha tocado. Claudia me preguntó de cómo me veía en la profesión de 60 años. Si estoy viva, uno de mi profesión como psicóloga me veo muy actualizada en el área clínica, porque también hay que decir que estoy venido, que hay mucha patología en el ser humano, me gusta ir como más allá. Ahora que estoy trabajando con niños con necesidades educativas, mi propósito desde que empecé, viendo las falencias que presentan estos niños y las diferentes dificultades, ya empezamos una propuesta en la institución de trabajo con algunas madres de familia y es formar una fundación donde haya todo tipo de especialistas,
donde hayan varias actividades que estos niños estén ahí inculcados, pues metidos en la actividad y con algunos padres de familia. Entonces estamos como en ese proceso y como tengo compañeras como trabajadoras, pensar en ellas también, ya que formar un equipo interdisciplinario donde estos niños no les falte nada, porque es triste decirlo, en el área de la salud se ven muy solos en estos acompañamientos y eso nos ha tenido, a mí me pone muy triste y hemos empezado a formar un proyecto para una vida. Gracias. Qué pena, les pido que lo hagamos más rápido porque tenemos unos estudiantes distraídos. Acerca del juego que más aprendí. Lo que juego como tal, no aprendí de una persona que me hace todo lo que esa fue la profesora que yo más quise, por la que creo que soy lo que soy. Me marcó toda la vida y hace poquito murió y me pongo como en ese lugar y espero verme como ella cuando sea viejita. Por eso dicen aprender a la compañera. Digo, no marcar las personas de esa manera. Pues la pregunta mía es muy similar sobre las políticas educativas. Algunas veces yo las uso otras veces uso que están excluyendo, pero también debo ir cambiando y me parece muy bueno, pero no puede ser estático porque estamos cambiando. Entonces, en ese sentido que se ha cambiado me parece es pertinente. Bueno, la pregunta mía fue porque me gusta ser maestra y no otra profesión. Ayer manifesté que toda la vida me gustó ser un médico. De hecho, cuando era niña le desbarataba las muñecas a todas mis amiguitas para operarlas. Pero cuando salí del colegio, entonces me ofrecieron en 3 lugares trabajar, pero de maestra. Les contaba que me tocó en un jardín y a partir de ahí me enamoré de la docencia. Y pienso que es más importante sanar la sociedad y transformarla que sanar el mundo. Bueno, mi pregunta era cómo es mi directivo docente. Es una persona humana, abierta al diálogo y siempre está pues como a procura de estar gestionando para que la institución marche bien. Bueno, quedarme porque el rol, digamos, como el papel del directivo docente. Pero en mi condición de directivo docente, pues considero que el rol o el papel que desempeña el directivo docente debe ser el facilitador dentro de la institución, una persona que lidere los procesos institucionales, pero que los implique, es decir, que dé responsabilidades al equipo que lo acompaña. Fundamentalmente, y es mi caso, yo soy una institución en la que estoy todos los días soy una institución. Y lo más importante que consideramos nosotros allá es que, o por lo menos la estrategia que yo he utilizado es, en la noche, en cualquier momento del velo, se me da una idea para la institución, entonces yo llego al otro día ahí mismo como docente la tiro así, sin desarrollarlas. Y los profesores en ese momento me dicen, bueno, ¿cómo es? Explícame con toda seguridad que me joden continuar. Pero cuando yo veo que con el solo expresar la idea hay un buen ambiente, entonces yo empiezo a trabajar. Y posteriormente ya la escribimos, la socializamos. Entonces yo pienso que eso ya en esa escuela, de acuerdo a las problemáticas que vive esa escuela, a las necesidades, pero también a los fortalecimientos. Sandra me pregunta qué proyecto de aula todavía desarrollar y por qué. Si mis compañeras me apoyan los valores desde la familia, porque ahora la familia no nos está apoyando. La escuela la mayoría de los padres de familia mandan los niños porque la escuela no se puede. Entonces, desde la familia, los valores de la escuela no los apoyan.